Bien, tal cual como usted lo está leyendo, tenemos que retomar el tema del magnicidio de Miguel Uribe, senador, precandidato presidencial. Recuerda usted que fue una lucha larga por su vida después de lo que ocurrió en aquella plaza a plena luz del día. Bueno, hoy el gobierno colombiano está complicado. Para entender por qué, por supuesto, Sergio David González a esta hora nos brinda todos los detalles. Sergio, compañero, un gusto saludarte. ¿Cómo vas? ¿Cuál es el panorama a esta hora? Andy, también un gusto saludarte. Te comento que el clima por lo menos está muy agradable hoy en la capital Bien. colombiana, pero la situación sigue siendo difícil para todas las investigaciones que se adelantan por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, este senador y precandidato a la presidencia de la República que, recordemos, Andy, se registró un atentado contra él el pasado 7 de junio de 2025 y 3 meses después pues falleció en la clínica Fundación Santa Fe después de luchar con su vida y después de varias cirugías en su cráneo en los impactos que recibió de bala por parte de un sicario menor de edad. Pero Andy, hay cosas en Colombia que no se alcanzan a entender definitivamente en este aspecto. Y en definitiva lo que tenemos que hablar ahora es por un fallo de la Fiscalía General de la Nación que anoche, Andy, te cuento, o más bien en la tarde-noche, dio a conocer que iban a realizar imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, que Augusto Rodríguez, por negligencia a la hora de prestarle toda la seguridad al precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Pero horas después, minutos después, en altas horas de la noche, la propia Fiscalía General de la Nación salió diciendo que no van a realizar estas imputaciones porque cometieron un error de procedimiento, un error jurídico, y es que el caso de Miguel Uribe llegó a instancias de una fiscal que no tiene que ver con el caso de investigación y por lo tanto no estaba en capacidades de dar a conocer o de imputar los cargos por negligencia al director de la UNP. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación decidió suspender hasta nueva orden y darle este caso a la investigación general por parte de las autoridades quienes están adelantando toda la investigación y que han llevado a la captura de cerca de 6 integrantes de la banda criminal, quienes realizaron toda la parte operativa en el atentado, en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Te propongo algo, Andy, porque el 9 de junio del 2025, el abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, había hablado diciendo que le interponía una denuncia al director de la Unidad Nacional de Protección justamente por la negligencia, porque se habían presentado cerca de 23 solicitudes de aumento de seguridad al candidato a la presidencia y todo eso. Entonces, bueno, esto en ese momento lo estaban pidiendo, hubo negligencia en ese aspecto. En las últimas horas salió el director de la Unidad Nacional de Protección diciendo que era falso lo que había dicho el abogado Mosquera. Recordemos ese momento, Andy, justamente el 9 de junio de 2025, 2 días después del atentado, cuando se le interpone esta denuncia al director de la Unidad Nacional de Protección por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay. Por favor. A todos muy buenos días. El día de hoy queremos informarles que como abogado del senador Miguel Uribe y candidato presidencial y de su familia, presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año. En estas solicitudes se establecía por qué al senador y candidato presidencial se le debe dar la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y por lo tanto se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad. Bien, Sergio, ahí lo estábamos escuchando, este archivo del abogado.
Sí, una situación muy difícil, Andy, y en las últimas horas salió el director de la Unidad Nacional de Protección desde la Casa de Nariño en la Presidencia de la República a negarlo, que no tenía ninguna solicitud por parte del precandidato en este aspecto para aumento de seguridad. Es más, también ha dicho que la palabra precandidato no existe para la UNP, por lo tanto él era un senador de la República y que como senador de la República tenía toda la seguridad presta por el Congreso frente a la Policía Nacional, pero realmente es desafortunada esta situación. Hay que tener en cuenta que el director de la Unidad Nacional de Protección fue militante de la guerrilla del M-19, muy cercano a Gustavo Petro, que lo acompañó también en otros cargos públicos en jornadas anteriores del presidente Gustavo Petro, y es justamente el M-19 quien está teniendo todo el poder de inteligencia en Colombia, en la Presidencia de la República y también en este caso en la protección de personas que tienen inconvenientes de seguridad en nuestro país. Y ahí está la situación, Andy. Realmente esto solo pasa en Colombia, una situación que al parecer es un fallo, me refiero a un fallo, es a un inconveniente de la Fiscalía General de la Nación que permitió que un fiscal que no tuviera todo el caso llegara a la imputación. Y pues según dio declaraciones el propio padre de Miguel Uribe Turbay más temprano aquí en las pantallas de DNews, es inaceptable que esto llegue a suceder en Colombia y que este tipo de errores se lleguen a cometer por parte de un ente que está investigando uno de los magnicidios. Hace 30 años no se presentaba esto en Colombia, Andy, y ojalá nunca se presente más en la historia de nuestro país con más políticos asesinados por cuenta de las balas de los grupos narcoterroristas en Colombia. Sergio, dos preguntas, compañero. Volvamos al tema de este error. Y me llamó la atención que tú mismo dijiste la palabra conveniencia. ¿Estamos hablando de un error real o fue más bien un error conveniente, oportuno en este momento? ¿Qué dicen los expertos al respecto? Pues te cito las palabras del padre de Miguel Uribe en la entrevista de esta mañana a través de DNews. Puede llegar a ser conveniente para el gobierno frenar la imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección. No le beneficiaría en este caso, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y que ya es vincular directamente al gobierno como uno de los responsables de no haberle atendido las solicitudes del precandidato a la presidencia de la República en el tema de seguridad. Hay que tener en cuenta que la fiscal del caso, el año anterior, cuando estaba haciendo la imputación de cargos a los 6 implicados, en este caso incluyendo al menor de edad de 17 años, que fue quien obturó el arma, pues decía que estos eran hechos políticos. Al decir que son hechos políticos, pues se tiene en cuenta que es todo lo relacionado con la actividad de Miguel Uribe Turbay como representante de un partido político en Colombia. Y recordemos, habíamos entrevistado a Miguel Uribe Turbay aquí en las pantallas de DNews y fue muy crítico con el gobierno nacional. Ese era su talante. Por lo tanto, haber catalogado que esto era un magnicidio de carácter político involucra a todos los estamentos a los cuales el precandidato y senador pues hacía críticas de alto calibre. En ese punto está la investigación y cuando involucran ya al gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Protección con una fecha explícita que el 11 de febrero era la realización de imputación de cargos al director de la UNP por negligencia, es decir, por prevaricato, pues de un momento a otro la Fiscalía General de la Nación cambia de opinión y a altas horas de la noche de ayer pues decide que no, que se suspende, que la fiscal que estaba llevando el caso no era el proceder y que tenía que ser trasladado hacia otra fiscalía para poder adelantar todos estos procesos. El propio padre de Miguel Uribe nos lo dijo, que pareciera que desde altos mandos del gobierno nacional hubiesen dado esta orden, esta opinión para que no se realizara este tipo de investigaciones o de imputación de cargos más bien sobre el magnicidio de Miguel Uribe. Ahora, Sergio, y la segunda, compañero, era el término precandidato no existe, es lo que estábamos escuchando. Está bien, él era un intento de candidato porque había que hacer, por supuesto, una selección para poder llegar a discriminar quiénes eran los que se iban a enfrentar en la contienda electoral. Ahora, te pregunto, ¿quién dará continuidad? Sergio, tenía entendido, corrígeme si no es así, que era su padre el que iba a continuar con la postura, la candidatura de su hijo. ¿Esto se mantiene? ¿Él dio vuelta un paso atrás? ¿Cuál es la situación?
Pues Andy, la situación que se viene presentando con el papá de Miguel Uribe Turbay, que se llama Miguel Uribe Londoño, él era precandidato porque había el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder natural del Partido Centro Democrático del Uribismo, como se conoce en Colombia, pues le hizo la invitación a la familia de Miguel Uribe Turbay para que un integrante de la familia o quien ellos consideraran pudiera entrar utilizando el puesto de Miguel Uribe Turbay después de su asesinato, después de su magnicidio. En reunión con la familia decidieron que era Miguel Uribe Londoño, el papá, quien ya había sido senador de la República, quien estaba detrás de bambalinas de Miguel Uribe Turbay en la candidatura a la presidencia de la República, que era su benefactor, la persona que le estaba dando todo el apoyo económico para su candidatura, y decidieron que él fuera el que tomara ese puesto. Se presentaron inconvenientes dentro de la consulta del Centro Democrático, no lograron un consenso y pues terminó el presidente Álvaro Uribe Vélez retirando la candidatura de Miguel Uribe Londoño. Ya no hacía parte del Centro Democrático, él se retira del partido y pues lo que está sorprendiendo en este momento, Andy, es que a pesar de no tener el respaldo directo del Centro Democrático, pareciera que vuelve al ruedo político Miguel Uribe Londoño para seguir con las banderas de su hijo. Lo estaría anunciando, Andy, mucha atención a esto, la primera semana de febrero o la última semana de enero, para dar a conocer con qué partido político y bajo qué condiciones podría ser candidato a la presidencia de la República. Por supuesto, está al límite para poderse inscribir ante la Registraduría Nacional del Estado Civil si es o no es candidato de la República. Por lo menos en sus últimas declaraciones lo dejó abierto, que sí va a continuar con las banderas de su hijo y que va a seguir en el ruedo político. No dio más detalles, pero pareciera que va a continuar como candidato a la presidencia. Bien, Sergio David González, compañero, gracias. Siempre nos dejas el panorama claro de lo que está pasando allí en el país. Voy a seguir recorriendo la región. Sergio, nos vemos en un ratito para más noticias. Claro que sí, Andy, un abrazo.